Los Ángeles Dodgers vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Dodgers en Pirates 6:40 de la tarde ET, Clayton Kershaw será el abridor por Los Ángeles. Kershaw en 17 aperturas tiene efectividad de 3.06 con whip de 1.15. El zurdo poncha al 16.3% con 5.9% de boletos. Induce roletazos en 50% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Bubba Chandler será el lanzador principal por Pittsburgh. Chandler en 2 apariciones no permitió carreras con 6 ponches en 8 entradas. Fue selección de tercera ronda en 2021 con una efectividad de 4.05 y whip de 1.48 en 24 aperturas en AAA, con 121 ponches en 100 entradas. Los Ángeles batea 243 como visitante. Pittsburgh conecta para 226 contra abridores zurdos. Kershaw en sus últimas 5 aperturas carga con efectividad de 1.88. El bullpen de Pittsburgh en casa tiene efectividad de 3.54. Los Ángeles está 29-10 como visitante contra equipos con whip de bullpen de 1.35 o menor. Pittsburgh está 22-8 al under enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con whip de 1.25 o menor. Juega Los Ángeles y Pittsburgh bajas de 8.5. New York Mets vs Detroit Tigers, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Mets en Tigers 6:40 de la tarde ET, Nolan McLean abre por New York. McLean tiene 3 aperturas con efectividad de 0.89 y whip de 0.69. El derecho poncha al 28.8% con 5.5% de boletos. Induce roletazos en 68.1% con daño limitado de jonrones. Sawyer Gipson-Long abre por Detroit. Gipson-Long ha lanzado en 6 juegos con efectividad de 4.32 y whip de 1.04. Poncha al 20.2% con 4% de boletos. Sus roletazos están en 41.9% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 285 en sus últimos 28 juegos, mientras que Tigers promedian 248. Gipson-Long en sus 2 aperturas permitió 6 carreras limpias en 9 entradas. Rompiendo tendencias aquí, juega New York -130. Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Blue Jays en Reds 6:40 de la tarde ET, José Berríos será el abridor por Toronto. Berríos ha lanzado en 27 juegos con efectividad de 3.95 y whip de 1.26. El veterano poncha al 20.3% con 7.7% de boletos. Induce roletazos en 39.6% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Nick Lodolo inicia por Cincinnati. Lodolo tiene 24 aperturas con efectividad de 3.22 y whip de 1.04. El zurdo poncha al 23.8% con 4.6% de boletos. Sus roletazos están en 42.2% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea 279 en sus últimos 27 juegos. Reds batean 276 contra equipos de la Liga Americana. Berríos en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 5.33. Lodolo en casa registra efectividad de 4.10 en 11 aperturas. Ambos bullpens en mala forma reciente. Blue Jays están 16-9 al over en sus últimos 25 como visitante. Juega Toronto y Cincinnati altas de 8.5. Cleveland Guardians vs Boston Red Sox, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Guardians en Red Sox 6:45 de la tarde ET, Slade Cecconi abre por Cleveland. Cecconi tiene 18 aperturas con efectividad de 4.41 y whip de 1.26. El derecho poncha al 19.3% con 6% de boletos. Induce roletazos en 40.4% con 1.76 jonrones por cada 9 entradas. Garrett Crochet abre por Boston. Crochet tiene 27 aperturas con efectividad de 2.40 y whip de 1.06. El zurdo registra una tasa de ponches de élite de 31.1% con 6.1% de boletos. Genera roletazos en 48.5% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Cleveland batea 201 en sus últimos 27 juegos, mientras que Red Sox promedian 247 en sus últimos 28. Cecconi como local carga con efectividad de 3.42. Ambos bullpens en buena forma reciente. Cleveland está 32-11 al under enfrentando a abridores que promedian 5 ponches o más por juego.
Red Sox están 30-21 en casa contra equipos con whip de bullpen de 1.35 o menor. Juega Cleveland y Boston bajas de 8. Miami Marlins vs Washington Nationals, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Marlins en Nationals 6:45 de la tarde ET, Adam Mazur abrirá por Miami. Mazur en sus 2 aperturas permitió 6 carreras limpias con 7 ponches en 9 2/3 entradas. El año pasado inició 8 juegos con Padres, registrando efectividad de 7.49 y whip de 1.81 en 33 2/3 entradas con 22 ponches. Cade Cavalli abre por Washington. Cavalli tiene 5 aperturas con efectividad de 5.11 y whip de 1.58. El derecho poncha al 19.1% con 6.1% de boletos. Induce roletazos en 47% con 2.19 jonrones por cada 9 entradas. Cavalli en sus 2 aperturas en casa no permitió carreras en 11 1/3 entradas. El bullpen de Nationals en mejor forma reciente. Miami está 3-5 como visitante en sus últimos 8 juegos contra equipos perdedores con una pérdida de menos 1.5 unidades. Juega Washington 110. Seattle Mariners vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Mariners en Rays 7:35 de la noche ET, Bryan Woo abre por Seattle. Woo tiene 26 aperturas con efectividad de 2.95 y whip de 0.95. El derecho poncha al 25.6% con 4.8% de boletos. Induce roletazos en 40.1% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Drew Rasmussen inicia por Tampa Bay. Rasmussen tiene 26 aperturas con efectividad de 2.64 y whip de 0.98. El derecho poncha al 22.6% con 5.6% de boletos. Sus roletazos están en 48.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea 228 en sus últimos 27 juegos, con efectividad de bullpen de 4.52. Rasmussen en sus últimas 5 aperturas carga con efectividad de 1.53. El bullpen de Rays en sus últimos 25 juegos tiene efectividad de 3.12. Seattle está 9-17 en sus últimos 26 juegos como visitante con pérdida de menos 9.1 unidades. Tampa Bay está 24-15 como favorito en casa entre menos 100 y menos 150 con retorno de más 5.6 unidades. Juega Tampa Bay más 1-0-3. Los Ángeles Angels vs Kansas City Royals, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Angels en Royals 7:40 de la noche ET, Mitch Farris abrirá por Los Ángeles. Farris hará su debut en MLB, ya que los equipos pueden agregar 2 jugadores a su roster desde el 1 de septiembre. El zurdo lanzó en 23 juegos en AA con efectividad de 4.27 y whip de 1.47 en 116 entradas, ponchando a 142. Michael Lorenzen abre por Kansas City. Lorenzen tiene 21 aperturas con efectividad de 4.62 y whip de 1.35. El derecho poncha al 20.5% con 6.8% de boletos. Sus roletazos están en 38.6% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles batea 176 en sus últimos 6 juegos, mientras que Royals promedian 259 en sus últimos 5. Los números de Lorenzen han sido mejores en casa. El bullpen de Kansas City en mejor forma reciente. Angels está 9-16 como visitante en sus últimos 25 con pérdida de menos 2.5 unidades. Kansas City está 17-8 en sus últimos 25 en casa con retorno de más 7.6 unidades. Juega Kansas City, Chicago White Sox vs Minnesota Twins, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. White Sox en Twins 7:40 de la noche ET, Davis Martin abre por Chicago. Martin tiene 21 juegos con efectividad de 4.03 y whip de 1.28. El derecho poncha al 17.5% con 7.8% de boletos. Induce roletazos en 45.9% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Simeon Woods Richardson inicia por Minnesota. Woods Richardson tiene 18 juegos con efectividad de 4.59 y whip de 1.42. El derecho poncha al 19.3% con 10.1% de boletos. Sus roletazos están en 30.9% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota batea 270 en sus últimos 6 juegos, mientras que White Sox promedian 236 en sus últimos 7.
Woods Richardson en casa registra efectividad de 3.40 en 9 aperturas. Chicago está 1-15 como visitante contra rivales divisionales con pérdida de menos 13.1 unidades. Minnesota está 18-11 en casa contra equipos de la Liga Americana con slugging de 410 o menor, con retorno de más 4.1 unidades. Juega Minnesota menos 140. Atlanta Braves vs Chicago Cubs, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Braves en Cubs 7:40 de la noche ET, Joey Wentz abre por Atlanta. Wentz tiene 34 juegos con efectividad de 4.92 y whip de 1.42. El zurdo poncha al 19.5% con 10.5% de boletos. Induce roletazos en 39.6% con 0.80 jonrones por cada 9 entradas. Shota Imanaga inicia por Chicago. Imanaga tiene 20 aperturas con efectividad de 3.08 y whip de 0.93. El zurdo poncha al 20.9% con 4.8% de boletos. Sus roletazos están en 28.3% con 1.62 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.42. Atlanta batea 232 contra abridores zurdos. Wentz en sus últimas 7 aperturas tiene efectividad de 4.60. Imanaga en sus 9 juegos en casa registra efectividad de 2.47. Atlanta está 9-3 en la línea de carrera como visitante contra equipos que superan a rivales por 0.5 carreras o más, con pérdida de menos 8.8 unidades. Chicago está 18-18 en la línea de carrera en casa como favorito de menos 150 o mayor con retorno de más 0.8 unidades. Juega Cubs en la línea de carrera menos 1.5 en más 1.25. Athletics vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Athletics en Cardinals 7:45 de la noche ET, Luis Severino abre por Athletics. Severino tiene 24 aperturas con efectividad de 4.82 y whip de 1.34. El derecho poncha al 17.2% con 7.4% de boletos. Sus roletazos están en 40.9% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Miles Mikolas inicia por St. Louis. Mikolas tiene 26 juegos con efectividad de 5.04 y whip de 1.35. El veterano poncha al 15.3% con 5.7% de boletos. Sus roletazos están en 40% con 1.66 jonrones por cada 9 entradas. Athletics batean 266 en sus últimos 28 juegos, mientras que Cardinals promedian 236 en sus últimos 29. Severino en 11 aperturas como visitante registra efectividad de 3.17. Mikolas en sus últimas 5 aperturas carga con efectividad de 6.04. Athletics están 19-11 como visitante contra equipos perdedores con retorno de más 8.7 unidades. St. Louis está 11-16 en casa en sus últimos 27 con pérdida de menos 9 unidades. Juega Athletics más 1.04. New York Yankees vs Houston Astros, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Yankees en Astros 8 de la noche ET, Max Fried abre por New York. Fried en 27 aperturas tiene efectividad de 3.06 con whip de 1.11. El zurdo poncha al 23.1% con 6.3% de boletos. Induce roletazos en 51.2% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. Framber Valdez inicia por Houston. Valdez tiene 26 aperturas con efectividad de 3.18 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 23.4% con 8.3% de boletos. Sus roletazos están en 58.9% con daño limitado de cuadrangulares. New York batea 235 en sus últimos 27 juegos, mientras que Astros promedian 238 en sus últimos 28. Valdez en sus 13 aperturas en casa registra efectividad de 1.70. Ambos bullpens en gran forma reciente. New York está 7-5 al under como visitante contra equipos de la AL West. Houston está 11-4 al under en casa contra abridores que permiten 0.5 jonrones o menos por apertura. Juega Yankees y Astros bajas de 7.5. San Francisco Giants vs Colorado Rockies, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Giants en Rockies 8:40 de la noche ET, Logan Webb abre por San Francisco. Webb tiene 28 aperturas con efectividad de 3.16 y whip de 1.21. El derecho poncha al 26.1% con 5.2% de boletos.
Induce roletazos en 53% con 0.67 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Freeland abre por Colorado. Freeland tiene 25 aperturas con efectividad de 5.28 y whip de 1.51. El zurdo poncha al 16.7% con 5.9% de boletos. Sus roletazos están en 42.6% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Webb en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 4.20. San Francisco está 10-16 en la línea de carrera como favorito visitante de menos 110 o mayor con pérdida de menos 5.6 unidades. Colorado está 17-3 en la línea de carrera en casa en sus últimos 30 con retorno de más 5.5 unidades. Juega Colorado en la línea de carrera más 1.5 en más 1.25. Baltimore Orioles vs San Diego Padres, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Orioles en Padres 9:40 de la noche, ET, Tyler Wells, abre por Baltimore. Wells hará su debut en 2025 tras una lesión en el codo. El derecho tiene efectividad de carrera de 4.06 con whip de 1.05 en 294 y 2/3 entradas de trabajo con 271 ponches. Yu Darvish abre por San Diego. Darvish tiene 10 aperturas con efectividad de 5.66 y whip de 1.11. El veterano poncha al 21.6% con 7.7% de boletos. Induce roletazos en 39.8% con 1.51 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.67. Darvish en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 5.66. El bullpen de San Diego en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 5.46, mientras que Orioles registran 4.68. Baltimore está 9-7 en sus últimos 16 como visitante contra equipos ganadores con retorno de más 5.5 unidades. San Diego está 11-11 en casa contra equipos de la AL con pérdida de menos 5.7 unidades. Juega Baltimore más 1.50. Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 2 de septiembre de 2025. Rangers en Diamondbacks 9:40 de la noche, ET, Jacob Latz abre por Texas. Latz ha lanzado en 27 juegos con efectividad de 3.13 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 23.4% con 11.1% de boletos. Induce roletazos en 38.6% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Nabil Crismatt inicia por Arizona. Crismatt tiene 3 juegos con efectividad de 1.84 y whip de 1.36. El derecho poncha al 16.9% con 7.7% de boletos. Induce roletazos en 45.7% con 0.61 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.53. Texas batea 226 en sus 36 juegos contra la Liga Nacional. Arizona en mejor forma reciente en bullpen. Texas está 11-15 como visitante contra equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego con pérdida de menos 4.7 unidades. Arizona está 19-16 en casa contra equipos ganadores con retorno de más 1.2 unidades. Juega Arizona.